de espacio publicitario. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 1 minuto. ¿Y qué tal la leche de la finca? ¿Y el queso fresco? ¿Y el yogur de la finca? ¡Muy rico! Quesos, yogur, leche, helados, mantequilla, crema de leche, productos lácteos La Finca, garantía de lo natural, más de 40 años. Sus pedidos al 2264-084, 266-3082. Muchas gracias. Radio La Tacunga, AM, 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Domingo, Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Desde este sábado escuche el programa de La Casa Grande en su nuevo horario, a partir de las 12 horas por la señal de radio La Tacunga AM. Les esperamos en La Casa Grande, todos los sábados, 12 horas. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio La Tacunga, Estéreo La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708, por WhatsApp al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia del padre Wilmer Fabricio Nogales Erazo, quien es vicario parroquial de San Juan Bautista de Isinlibí, a quien le agradecemos de todo corazón por haber aceptado esta entrevista y compartir sus conocimientos y experiencias. Padre, bienvenido al programa Un Pueblo que Camina. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Es para mí de verdad un motivo de gran alegría poder compartir con ustedes nuestra fe, esta fe que la caminamos juntos, por así decirlo, que la hacemos crecer juntos, que la celebramos juntos. Gracias por la invitación. Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes desde aquí, desde la parroquia San Juan Bautista de Isinlibí. Muy bien. Hoy vamos a tratar el tema la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Repito, nuestro invitado es el padre Wilmer Fabricio Nogales Erazo, vicario parroquial de San Francisco, de la parroquia San Juan de Isinlibí. Sí, pero primero vamos a conocer un poco más a nuestro invitado.
Padre, ¿le gustaría compartir con nosotros su testimonio de vida? Sí, es un gusto poder hacerlo. Mi nombre es Fabricio, como lo hemos dicho. Nada, yo nací en 1992. A los 18 años siento este llamado del Señor. Tengo que decir que durante mi niñez también estaba cerca de la iglesia, gracias a mi familia. Un poco me he alejado en la adolescencia de la iglesia. A los 18 años más o menos logro volver después de mucho tiempo a confesarme y experimenté la misericordia de Dios, de este Dios que es papá, que perdona y que te llama a algo grande. Comparto con ustedes lo que me ha dicho el confesor. Era joven y me dijo, pregúntate qué quiere Dios para ti. Y esta es la pregunta que me ha cambiado la vida. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Qué quiere Dios de tu vida? Después de esto siento este llamado, la vocación al sacerdocio. Un poco no ha sido fácil decir sí al principio, pero decido decir sí al Señor, decir esta aventura del seminario, gracias también al apoyo de mi familia. Y agosto del 2011 inicio mi proceso de formación en el Seminario Diocesano Nuestra Señora de la Esperanza en Ibarra. Y gracias a Dios, Él mismo va poniendo las personas en el camino, Él mismo va poniendo los acontecimientos. Y terminando la formación en el seminario, vuelvo a la diócesis, donde hago mi año de pastoral en la parroquia de San Antonio de Cusubamba. Terminado mi año de pastoral, me ordenan diácono y hago mi año de diaconado en la Iglesia Catedral. Después, el 29 de junio del 2019, soy ordenado sacerdote y poco después enviado a ejercer mi ministerio en la parroquia de Isignirí como vicario parroquial. Tengo que decir que durante toda mi vida he sentido siempre la presencia cercana de este Dios que está ahí siempre para animar, para apoyar en los buenos y en los malos momentos. Y la presencia también de la iglesia, ¿no? De este pueblo que camina, de sabernos no solos, sino de saber que somos hermanos, que caminamos por este mundo hacia el encuentro con el Padre. Perfecto, muchas gracias. Padre, yo tengo una curiosidad. ¿Qué significa ser vicario parroquial? Sí, normalmente para ayudar en el cuidado de las almas, en la santificación, en la enseñanza, en toda la misión de la iglesia, hay esta figura de los vicarios parroquiales, ¿no? Que serían los colaboradores inmediatos de los párrocos. Voy a cumplir el 29 de junio 2 años de sacerdote, entonces al ser un sacerdote bastante joven, en este proceso siempre de formación permanente, soy enviado a Isignirí en la figura de vicario parroquial, siendo el párroco Padre Davide, pero él es párroco de Chuchilán y de Isignirí. Al ser una parroquia, la extensión territorial al ser tan grande, me envían aquí y aunque en teoría soy vicario parroquial, en la práctica soy párroco. Entonces el vicario parroquial está aquí o está en la diócesis para ayudar en la cura pastoral de una parroquia. Mis funciones un poco aquí, como he dicho, son de párroco, ¿no? Entonces intentamos buscar siempre caminar como parroquia, creciendo en la fe, en la esperanza y viviendo la caridad. Perfecto, gracias. El tema de hoy es la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Antes de entrar a tratar el tema, vamos a iniciar con la cita bíblica. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rehuir, para corregir y para educar en la justicia. Con esta cita bíblica y con el tema la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, Padre, ¿puede usted hacer una introducción al tema de hoy? Es de verdad sobrecogedor, lo diría así, el tema de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, porque es una cosa fundamental, necesaria, sustancial, diría yo. No se puede entender la Iglesia sin la Sagrada Escritura, ¿no?
Recordemos que Dios, perdón, se va revelando, ¿no? Se va autocomunicando a través de Jesucristo, y después, pues, las comunidades cristianas ponen por escrito todo lo que Dios iba revelándose. Pero ¿para qué lo revela Dios? Lo revela para hacernos partícipes de su plan salvador, ¿no? Lo que nos revela es la historia de la salvación, pero no es una historia muerta, no es una historia fría, es una historia que te hace parte, que te injerta. Entonces, es de vital importancia este tema, porque estamos hablando de la Sagrada Escritura en cuanto Dios Papá me alimenta, me conforta, me sana, me guía y también me corrige a través de la Sagrada Escritura. Cada bautizado debería ponerse enfrente a la Sagrada Escritura y dejarse interpelar por ella, dejarse abrazar, dejarse acariciar, porque solo en ella, en la Sagrada Escritura, nosotros no solo en ella, perdón, en ella nos encontramos con Cristo, nos encontramos con este Dios Papá, con este Dios Espíritu Santo, que nos santifica y que nos da vida. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Pues la misión de la Iglesia ha sido acoger esta palabra y transmitirla a nosotros, en esta contemporaneidad de Cristo, en este Cristo que se hace aquí y ahora. Cada vez que en la iglesia leemos la palabra de Dios, cada vez que en nuestras familias como iglesias domésticas leemos la palabra de Dios, es Cristo que vuelve a hablarnos. Es Dios que vuelve a hablarnos, y no solo de una forma genérica. No podemos, yo creo que aquí es uno de los grandes errores cuando decimos es que Dios nos habla. Sí, Dios nos habla en comunidad, pero te habla a ti personalmente. Se revela, te alimenta, te sana, te fortalece. Te va introduciendo en el misterio de la salvación, se va configurando contigo. Tú eres el discípulo que haces el camino con el Señor a través de la Sagrada Escritura, que estás con Él, que aprendes de Él y luego te envía. Por esto es de vital importancia la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, y veremos que es pieza fundamental para todo el ministerio que ella hace, que es el ministerio, el anuncio de la buena noticia del reino de Dios. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar ya con el tema de hoy, analizando el numeral 131 del Catecismo de la Iglesia Católica. El mismo que dice así: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Padre, por favor, ayúdenos con la explicación de este numeral. Sí, yo quisiera aquí empezar diciendo esto, ¿no? A ver, queridos hermanos, primero no tengamos en cuenta o no podemos caer en el error de pensar que nuestra fe, que nuestra religión, por así decirlo, es una religión de libro. ¿Qué son las religiones de libro? Son las religiones que se basan su fe, su doctrina, todo en un libro. Nuestra fe, nuestra iglesia, tiene como pilar fundamental la Sagrada Escritura. Pero cuidado, no estamos hablando de un libro muerto, no es como un código moral que hay que cumplir, un código muerto. Recuerden lo que dice Jesús: la letra mata, el espíritu es el que da vida. Y cuando hablamos de la Sagrada Escritura, no hablamos de un libro escrito hace más de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años atrás que está muerto. No. Siempre cuando hablamos de la Sagrada Escritura, hablamos de una actualización en el aquí y en el ahora de la historia. Dios vuelve a hablar, vuelve a hacerte arder el corazón. Entonces, primera cosa, la iglesia no es una religión de libro. Después, quiero decir, miren, siempre hay esta figura, ¿no? Dios Papá que va alimentando a sus hijos, que va acompañando a sus hijos. Y esta será la palabra de Dios, ¿no? Es la que te da vigor, la que te constituye, porque en ella te hace surgir la comunidad cristiana en torno a la palabra de Dios. En ella nos da esta firmeza de fe cuando vienen las turbulencias de la vida, cuando en esta vida somos sacudidos por tantos problemas, por tantas circunstancias. Es en la palabra de Dios en la que encontramos nuestra firmeza. Esta es la roca en la que el padre de familia planta su casa
y por más que venga el agua, el viento, la tempestad, se mantiene firme, porque esta roca es Cristo. Es Cristo el que ha dado la plenitud de la revelación, la que está escrita en la Sagrada Escritura. Me encanta esto que dice, ¿no? Alimenta el alma, pero es fuente limpia, fuente. En la vida, nosotros vamos a ver momentos de esta sed que necesita ser saciada, de esta sed interior que busca este manantial de agua viva, que es Jesús. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Pues en la Sagrada Escritura. En ella, Dios te va a refrescar los labios, te va a refrescar el corazón perenne de vida, porque tu palabra, Señor, es vida y tu ley nuestra libertad. Entonces, solamente en la Sagrada Escritura, el hombre, este hijo, encuentra todo lo que su padre le da para que pueda vivir, para que pueda ser feliz. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Vamos un poquito atrás en la historia. ¿Qué pasaba en la Edad Media? Tenía la iglesia miedo a las malas interpretaciones. Entonces, como tenían miedo a las malas interpretaciones, también como no existía una cultura intelectual tan amplia como la de ahora, la iglesia intentó un poco tenerla para ella, la Biblia, ¿no? Entonces solo era para los sacerdotes porque era un libro sagrado, estaba la palabra de Dios y no había que darle a nadie más. Es más, estaba escrita en latín y muy pocos conocían el latín. Fue un error, quizá con buena intención, lo diría yo. Imagínense ustedes que si es el pasaje que encontramos en los Hechos, ¿no? O sea, había un hombre que estaba leyendo ahí la palabra de Dios. A cierto punto se acerca al apóstol y dice, ¿entiendes lo que lees? No entiendo porque nadie me ha explicado. Entonces, para evitar quizá estos errores de mal interpretar la Sagrada Escritura, la Iglesia la guardó para ella. Pero ahora, con el Concilio Vaticano II, ha venido un cambio bastante grande en donde se promueve que los fieles tengan la palabra de Dios. Pero cuidado, no se habla solo de un poseer la palabra de Dios, sino de que de verdad podamos leerla, estudiarla y encontrarnos con Jesús. Que esto será lo más importante, el encuentro con Jesús. Creo que vivimos un fenómeno medio raro, digo yo, que buscamos comprar unas Biblias ilustradas con los filos dorados, muy bonitas, y las ponemos en la casa como adorno. O sea, no. Cuando nos dicen los fieles han de tener fácil acceso, es decir, que los fieles puedan encontrarse con la palabra de Dios, que puedan ser interpelados por la palabra de Dios, que puedan ser provocados por la palabra de Dios, que puedan ser alimentados por ella para que den frutos. Entonces, queridos hermanos, si decimos que la Biblia, que la Sagrada Escritura, tiene la palabra de Dios que te alimenta, que te da vida, que te sacia de la sed que tienes, que te da vigor, que te da fuerza, ve a este manantial de agua viva y calma tu sed. Acógela y deja que arde en tu corazón. Muy bien, gracias. ¿Podría usted un poquito retroalimentar cómo da sustento y vigor a sus feligreses la palabra de Dios? Yo pienso que inclusive un poco antes de hablar de las comunidades cristianas, se puede hablar uno de la experiencia personal, ¿no? Y pienso que todos los que nos escuchan, queridos amigos, queridas amigas que nos siguen a través del internet, a través de la radio La Tacunga, pueden tener esta experiencia. A veces vamos en la vida con ciertos momentos difíciles y qué alegría es cuando uno escucha la palabra de Dios, que es como una caricia, como un consuelo, ¿no? No sé si a alguno les ha pasado, pero a veces vamos a la misa y a veces sin darnos cuenta, escuchas la palabra de Dios y es justo la palabra que en ese momento tanta falta te hacía, tanto necesitabas en tu vida. Y claro, a veces decimos, ¿qué coincidencia? No son coincidencias, es que Dios te habla a ti, realmente te habla. O cuando tenemos problemas, qué alegría da cuando empezamos a orar y recordamos ciertas palabras, ciertos pasajes bíblicos, ¿no? Que reconforte el alma. A nivel de la comunidad cristiana de Insinibit, me parece encantador cuando uno va y empiezas a conversar con alguien y a veces sale algún problema, alguna dificultad, y en esa conversación va surgiendo ciertas cosas que te hacen recordar episodios bíblicos,
que te hacen recordar algún texto bíblico que escuchaste, que lo sabes de memoria. Es esto a nivel, yo diría, muy humano, ¿no? Y luego, más aún, yo veo cuando uno está atento a la palabra de Dios, de verdad te da fuerza para seguir. De verdad, esto es auténtico, ¿no? Decir, ¿cuántas veces nos puede pasar que vamos a la misa y salimos con una fuerza sobrehumana? ¿Cuántas veces aquí en la mañana que yo vivo con una familia de voluntarios, leyendo a Dios en ese momento de oración, te encienden y te dicen, hoy es un gran día, vamos a empezar, vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Cuál es el problema? El problema está en que a veces nos acercamos a la palabra de Dios, o inclusive participamos de la celebración eucarística donde se proclama la palabra de Dios, donde somos alimentados por la palabra de Dios y somos sordos. Sí, cierto, oímos, pero no escuchamos. Entonces, vean, queridos hermanos, qué importante de verdad estar atentos a este Dios que cada día te habla a través de su palabra, que cada día te fortalece. Yo admiro en mi comunidad cristiana a tantos ancianos, que no es que han hecho una gran especialidad en el catecismo de la Iglesia Católica, ni en cuanto a doctrina, ni tampoco estudios bíblicos, pero que fe inquebrantable en este Dios. Y esta fe inquebrantable les viene a muchos de ellos a través de la palabra que cada domingo han escuchado y ahora tienen un montón de años y quizá no te dan una cita bíblica textual, pero entre líneas lees la Sagrada Escritura. Esta Sagrada Escritura que ha acompañado su vida y que en sus años de vejez, que son muy duros para algunos, los mantienen firmes y con una esperanza inquebrantable. Gracias. O sea, podríamos decir que para tener esta firmeza y vigor en la palabra de Dios, cuando vamos a la misa, cuando rezamos, cuando oramos y cuando leemos la Biblia, tenemos que tener un alto nivel de concentración. Tratar de buscar el mensaje que nos da en la palabra de Dios. Eso sería más o menos una síntesis. Sí, estar atentos a este Dios que nos habla cada día. Pienso que esta es la solución. Y a veces yo pienso que no es un problema de estar atentos, ¿no? Sino más bien no queremos dejar que Dios me interpele. Su palabra interpela, de verdad, te sacude, te mueve. Pero vean, hermanos, cuando nosotros estamos atentos y nos interpela la palabra de Dios, lógicamente, pero después de interpelarte, siempre te da fortaleza. Dios es un papá tan bueno que si te jala un poquito la oreja, enseguida te da una caricia. Enseguida. Y piensa en la historia de la salvación, la historia de la Biblia es una historia realmente interesante. El hombre que peca, Dios que castiga, pero enseguida le salva. Enseguida, desde el libro del Génesis, el hombre le había fregado, por así decirlo. Había pecado y ya parecía que no hay esperanza. Dios le dice, fuera del paraíso, y mira que te voy a castigar así, describe todo, y enseguida dice, oye, no, pero tranquilo. Ya te voy a mandar un Salvador, nacerá de una mujer, y empieza. Y es el drama de todos los profetas, de todos los jueces en la Sagrada Escritura. Es también el drama de Jesús. Le condenan, le asesinan, colgado en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No tengamos miedo a que la palabra de Dios interpele en nuestra vida. Este pueblo infiel, este pueblo que no ha cumplido mi alianza, pero tranquilos, les mandaré una nueva alianza, sellada con una nueva sangre. Pondré mi ley en sus corazones. Entonces, no tengamos miedo de acercarnos a la palabra de Dios. Interpela, pero fortalece. Y ella misma va a dar salud y sanación a nuestros corazones. Muy bien, gracias. ¿Podría usted darnos un ejemplo de cómo la palabra de Dios da firmeza a nuestra fe?
El pasaje bíblico, cuando Jesús compara a los hombres prudentes e imprudentes que construyen la casa, uno sobre arena, el otro sobre roca, es real, ¿no?, para la vida. Y la vida es la fe. Vean, queridos hermanos, a veces el desconocimiento de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Jesús. Y a veces esta firmeza en la fe se nos ve pisoteada cuando llega alguien más y malinterpreta la Biblia. O aún la ha mutilado y te toma pasajes de por aquí, un pasajecito por acá, este me conviene, este no, y te pinta una imagen de un Dios falso, mutilado. Y claro, como tú no te has acercado a la Sagrada Escritura, como no tienes un conocimiento bastante, no amplio, digamos, pero un conocimiento por lo menos básico de la Sagrada Escritura, enseguida tu fe se bambalea y termina yendo a donde te lleve. Es importante la Sagrada Escritura en la fe, en la vida de la Iglesia, porque solo en ella, cuando la vemos auténticamente en su unidad, llegamos a contemplar, a entender el plan de la salvación. Si yo la mutilo, error. Si yo no pongo en ella, o no conozco a ella, terminaré mutilándola y terminará mi fe claudicando. Entonces, es importante un conocimiento correcto, directo de la palabra de Dios. Yo creo que este ejemplo es sobre todo muy importante para ver la firmeza que nos da la fe. Porque es fácil cuando tú no conoces la Biblia dejar que alguien te tambalee tu fe y te vayas. O más aún, cuando nos quedamos solo con ciertos pasajes bíblicos, llegan los momentos de prueba, de dificultad y nos decimos, Dios no existe porque no está conmigo. Tanto Dios que es mi amigo fiel, mi amigo fiel. Sí, pero te olvidas que Dios sí es un amigo fiel, pero es también un papá que corrige. Entonces, claro, si tú te quedas con una falsa idea de que Dios es tu amigo fiel, que nunca te va a fallar, que siempre estará ahí para decirte ánimo, has hecho muy bien las cosas, por más que hagas mal, claro, cuando tengas problemas y cuando Dios te ponga una pruebita por ahí, vas a predicar, porque no te acuerdas que también dice Dios en la palabra que tu vida tiene que pasar por el fuego. Es que la palabra de Dios sí es consuelo, pero también es esta espada de doble filo. Entonces, vean, hermanos, cuando yo mutilo la Sagrada Escritura, mi firmeza en la fe se ve tambaleada a todos los niveles. Excelente. Estamos en el programa Un Pueblo que Camina, analizando el tema La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, con el padre Wilmer Fabricio Nogales Erazo, vicario de la parroquia San Juan Bautista de Isinlibí. Vamos a una pausa comercial y retornamos en un momento. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 29 minutos. Lugares turísticos de la parroquia La Victoria. Cuna del Alfarero. Identifica la parroquia La Victoria, conocida a nivel nacional e internacional por la producción de objetos de barro y cerámica. La parroquia rural La Victoria está ubicada a 15 minutos del centro de Pujilí, denominada Cuna del Alfarero. Es una de las parroquias más antiguas del cantón, donde se puede observar de las manos de los artesanos la elaboración de la cerámica y artesanías en barro. La guapacha te canta, alfarero victorense. Llegó a Eta Fashion el regalón de papá. Hoy aprovecha descuentos del 50 y 30% en mercadería seleccionada. Además, pagando con tu crédito directo Planeta, recibe el 10% de descuento adicional y empieza a pagar desde agosto. Te esperamos en Eta Fashion. Promoción válida hasta el 20 de junio. Aplican condiciones. Hola, papá. Este año tampoco podremos vernos. Me imagino que sigues trabajando con esa gran sonrisa. Te amo, papá. Felicidades al hombre de mi vida, que sin duda alguna
siempre será mi héroe. Tú sabes, papito, cuánto te quiero. Y ahora que se habla, te digo, te quiero, papito. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Radio Latacunga AM y Estéreo Latacunga FM te desea un feliz día del Padre. Muy bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Wilmer Fabricio Nogales Erazo, vicario parroquial de San Juan Bautista de Isinlibí. Con él estamos analizando el tema La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Voy a dar lectura al numeral 132, que dice lo siguiente. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado, la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Padre Fabricio, por favor, explíquenos este numeral. La Sagrada Escritura es el alma de la teología porque, de hecho, vamos a darnos cuenta que la fuente de la teología, o la principal fuente, una de las principales fuentes de la teología es la Sagrada Escritura, ¿no? Y más aún, la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición. Hay que entender que la teología sería el estudio sistemático, la exposición metodológica de toda la verdad revelada, ¿no? Que la teología busca ahondar, profundizar, conocer más sobre los misterios o las verdades reveladas que nosotros afirmamos. Entonces, ¿dónde encuentra estas verdades la teología? ¿Dónde encuentra su fuente? En la Sagrada Escritura. ¿Dónde más? Porque ahí está la revelación. Ahí está lo que Dios, el plan, el proyecto de este Dios que nos ama y que nos salva y que quiere hacer esta alianza. Entonces, lógicamente, si la teología busca profundizar, tiene que ir hacia la Sagrada Escritura, donde está la fuente. El misterio de la palabra, tanto en la pastoral, en la catequesis, en la homilía, tenemos que renovarlo, pienso yo, volver a degustarlo, ¿no? Porque a mí me da el peligro de que, claro, ponemos la palabra de Dios en todas las acciones pastorales que hacemos, novenas, en casi todo ponemos, pero pasa o puede pasar desapercibida. Cuando hablamos de la Sagrada Escritura, del alma de la teología, alma también de todo el ministerio pastoral que hacemos, de todo el ministerio de la palabra, hay que darle fuerza, fuerza con pequeños signos, pienso yo. Cuando vamos a proclamar la palabra de Dios, que de verdad todos podamos tener este clima de atención, ¿no? Quienes tienen en su casa la palabra de Dios, preparar un bonito altar, no tenerla ahí en la biblioteca, la Biblia, que sea como un libro más, sino darle esta importancia. Con estos gestos sencillos, nosotros nos preparamos ya para que cuando sea proclamada la palabra de Dios, acogerla mejor. Podemos correr el riesgo en el ministerio de la palabra de hablar de todo menos de lo necesario, que sería la palabra de Dios. Podemos a veces tener el riesgo de en la catequesis, de nuestras labores pastorales, de en la homilía, empezar a contar cuentos, empezar a hablar de las historias de los santos, que no están mal, pero nos podemos olvidar que lo más importante es, si un santo ha llegado a la santidad, es porque él cogió la palabra de Dios, la leyó, se dejó interpelar por ella, la profundizó, la oró, la estudió, le extrajo el jugo, por así decirlo,
Y gracias a eso, gracias a ese encuentro con Jesús, gracias a esa configuración con Cristo en su palabra, y gracias también a que esto se hizo vida, el santo llegó a ser santo, por así decirlo, disculparán. Entonces, no es posible que a veces nuestras catequesis, nuestras homilías, nuestras acciones pastorales se queden sin palabra de Dios. Si no hablamos de Cristo, ¿de quién hablamos? O sea, y Cristo está en su palabra. O sea, vean, queridos hermanos, en esto podemos decir, es como hacer un caldito de gallina sin la gallina. Nos falta lo más importante, nos falta lo más necesario. Recuerden que necesario es aquello sin lo cual no se puede hacer nada. Hablamos que la palabra de Dios es necesaria en todas nuestras acciones pastorales. O sea, si no, no tiene sentido, y como se dice, no hay que apagar la luz e irnos. Recibir la palabra de Dios es ser alimentado saludablemente por ella. Dar frutos de santidad es porque en ella nos encontramos con alguien, con Jesús. Y este Jesús, igual que los apóstoles, nos va poco a poco educándonos y configurándonos con Él a través de su palabra. Y nos va invitando a actuar. Un ejemplo, pienso clarísimo, de frutos de santidad, podemos pensar en esto. Cuando a veces salimos a la calle después de haber escuchado este famoso pasaje bíblico donde dice, tienes que perdonar 70 veces 7, entonces uno ya sabe, ¿no? Dice, cierto que tengo que perdonar, hasta que aprendes a perdonar. Pues, ven con la palabra de Dios, es este tesoro que vamos sacando y de poquito tenemos que ir haciéndolo vida, ¿no? Si no, también hay que apagar la luz e irnos. La palabra de Dios no es, como decía ya hace rato, letra muerta. De verdad es una palabra viva, es una palabra que te va configurando, que te va alimentando y que te va cambiando. Es esta espada que habla San Pablo, ¿no? O sea, si no te dejas cortar por las buenas, te corta por las malas, pero te corta. Entonces lo importante es tu actitud también. Yo pienso, podemos pensar en los discípulos de Maús. Estos dos hombres que vuelven a sus casas después del drama de la crucifixión, tristes, no sabían nada, tantas esperanzas hemos puesto en este famoso Jesús y nos ha dejado aquí botados. Cierto es que dicen que por ahí le han visto resucitado, pero como la gente es chismosa, no se sabe bien si resucitó o no. Y hacen este camino dramático, sin esperanza, sin ilusiones, sin nada. Y se encuentran con este hombre. Pero al final del camino pasa una cosa interesante. Con razón que cuando lo escuchábamos, nuestro corazón ardía. Ardía el corazón. O sea, vean, queridos hermanos, la Sagrada Escritura, alma de la teología, alma de toda nuestra acción pastoral, porque en ella está Cristo, porque en ella nos encontramos con nuestro papá, porque en ella somos alimentados. Disculparán que quizá lo repita tanto, pero es que es real. Es real. O sea, la presencia del Espíritu Santo en la Escritura es auténtica. Y de hecho, Dei Verbum, una de las cosas que nos dirá es, a ver, la Sagrada Escritura tiene que ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. Con el mismo espíritu con que fue escrita. Porque no estás leyendo la historia de Jesús de Nazaret. No. Para eso habrá libros de historia que grandes teólogos lo han escrito. O sea, la Sagrada Escritura realmente es encontrarte con. Y por eso no puede ser sustituida por absolutamente nada en nuestra misión pastoral, en nuestra misión. Y tampoco en nuestra vida. Puedes leerte un montón de libros de moral, podemos leernos el Catecismo de la Iglesia 3, 4 veces, las que sean. No tiene el mismo sabor, no tendrás los mismos frutos que leer la Sagrada Escritura. No tiene. Si se dan cuenta, el Catecismo tiene como base la Sagrada Escritura. Los libros de Jesús, los actos devocionales, todos los libros de oraciones, tienen como base la Sagrada Escritura. Inclusive en la liturgia hay las bellísimas oraciones anamnéticas que te cuentan la historia de la salvación que acontece aquí y ahora. Entonces, es imposible pensar que un católico
deje de lado la Sagrada Escritura. Y es más imposible pensar que la teología y que el ministerio de la palabra que ustedes y yo ejercemos pueda ser hecho sin la Sagrada Escritura. Muy bien, excelente. Está claro que la palabra de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, produce santos. Pero, ¿qué es santos? Mucha gente piensa que un santo es una persona que se pasa rezando día y noche. ¿Puede explicarnos qué es un santo? Sí, y antes de decir que es un santo, quizá hay que recordar lo que dice el Vaticano II. Queridos hermanos, todos estamos llamados a la santidad. Desde el día del bautismo, o sea, todos estamos metidos en el ajo, como se dice. La santidad a veces quedó mal vista, mal vista digo, porque se pensaba, no, es que la santidad es para el padrecito que solo pasa rezando, para la monjita que pasa todos los días de rodillas, reza y reza y reza, y no saben ni cuántos rosarios habrán hecho. No, no, no. La santidad es para todos, para absolutamente todos. Todos los bautizados estamos llamados a la santidad, porque es la vida de los bienaventurados. La vida que Jesús te ofrece es la vida de santidad. O sea, llegar a la plenitud de tu bautismo quiere decir llegar a la santidad. Llegar a la perfección cristiana es llegar a la santidad. Vean, queridos hermanos, y pieza clave para llegar a la santidad será la Sagrada Escritura, porque es la hoja de ruta. ¿Quieres ser santo? Ahí está la Biblia. Ahí está Jesús que te va enseñando pasito a pasito cómo ser santo. Las bienaventuranzas. Ahí tenemos la radiografía completa del cristiano. Y si tú cumples las bienaventuranzas, esta radiografía, eres santo, eres bienaventurado. Bienaventurado porque has trabajado por la paz, por la justicia, por los pobres, eres santo. Bienaventurado es igual a ser santo. Entonces, vean, queridos hermanos, la palabra de Dios dará fruto de santidad solo cuando en nuestro corazón entre, crezca y nosotros actuemos. O sea, cuidado, tampoco puedes ser santo sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no vas a ser santo. Ahora está muy de moda, ¿no? La empatía, por ejemplo. Todo el mundo, es que tienes que ser muy empático conmigo, la empatía, la empatía, la empatía. Pero la empatía, hay una cosa más grande que Jesús te enseña, compasión. ¿Dónde la encuentras? En la Biblia. La parábola del buen samaritano es más profunda y más grande que la empatía. La compasión. Y esto te lo dice Jesús, y Él mismo te va a ayudar a vivir esta compasión. Entonces, un santo sin la palabra de Dios no va a lograrlo, porque le falta lo más esencial, le falta Jesús, le falta quien le va a ir su hoja de ruta, le falta quien va a ir diciéndole por dónde tienes que ir. Luego, cuidado, ¿no? No sé si hago mal o bien en esto, pero no se trata tampoco de coger la palabra de Dios y tenerla siempre debajo del brazo, o siempre al lado tuyo, o en la entrada de tu casa. No, no, no. O sea, puedes comprarte 10,000 Biblias. Si no la lees, si no la asumes como tuya, tampoco darás fruto. Es así de sencillo, no vas a dar fruto. Ahora es que nosotros que vivimos en el mundo, es un mundo de pecado. Todos los santos han vivido en un mundo de pecado. No pensemos por ningún momento que la santidad es ser aislado del mundo. No, es que la santidad consiste en hacer presente a este Cristo que está en la Escritura, en tu familia, en la universidad, en el colegio, donde tú estés, haciendo lo que tú hagas, como buena mamá, como buen papá, como buen hijo, como buen joven, como buen laico. Tienes que dar frutos de santidad. Tienes que darlos. Y yo aquí vuelvo a decir, no estás solo para dar frutos de santidad. Cristo que te llamó te dará todo lo que tú necesitas para ser santos. Todo, 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 todo. No te hará falta nada porque el Señor quiere en ti hacer obras grandes. Muy bien.
Estamos en el programa Un Pueblo que Camina con el padre Wilmer Fabricio Nogales Erazo, analizando el tema La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Vamos a una pausa comercial y retornamos. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 46 minutos. Préstame a mi abuelo, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo. Porque la edad, los años y la experiencia son el regalo que nos han dejado. Apóyanos en el gran hornado solidario a favor del hogar de ancianos Instituto Estupiñán. Valor solidario $3. Este 25 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el hogar de ancianos. Colabóranos y haz tus pedidos al 098-656-7970 o al 099-885-45. Apóyanos en el gran hornado solidario. Te esperamos y agradecemos tu colaboración. Préstame a mi abuelo, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Continuamos, amigas y amigos, con el programa Un Pueblo que Camina. Estamos analizando el tema La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, con el padre Wilmer Fabricio Nogales Erazo, vicario parroquial de San Juan Bautista de Isinlibí. Voy a dar lectura al último numeral del tema de hoy, el 133, que dice lo siguiente: la Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Padre, por favor, explíquenos este tema para entenderlo mejor. Me encanta la cita bíblica de San Jerónimo, ¿no? Y ya yo la había mencionado hace rato, ¿no? Quien desconoce la escritura desconoce a Cristo. Es verdad, y la Iglesia ha insistido tanto estos últimos años a que podamos hacer nuestras escrituras, y no nuestras solo teniéndolas físicamente, sino acogiéndolas en el corazón, orando con ellas y dando fruto. La lectura asidua de la palabra de Dios y sobre todo la recomendación desde el Papa Benedicto XVI, que fue uno de los, pienso, precursores de la lectura orante de la palabra de Dios. O sea, cuidado, queridos hermanos, que cuando hablamos de que nosotros tenemos que tener este espacio para la palabra de Dios, no hablamos solo de un conocimiento académico, no solamente hablamos de la Sagrada Escritura como algo que te permite conocer a Jesús a nivel intelectual, va mucho más allá. Te busca de algún modo que tú conozcas a la persona de Jesucristo, que tú asumas también este proyecto que Cristo nos trajo, que tú lo escuches, que tú vivas con Él, que tú seas configurado con Él y después salgas y des mucho fruto. Yo aquí quiero mencionar sobre todo la lección divina, ¿no? Esta lectura orante de la palabra de Dios. Es una práctica muy antigua que tristemente desapareció en alguna época de la Iglesia, pero que ahora de nuevo ha resurgido. Y tenemos que nosotros acogerla y de verdad sacarle el mayor provecho posible. La lectura orante de la palabra de Dios es este diálogo íntimo con este Padre que te habla a ti en la comunidad y que tú le respondes confiadamente. Estos 5 pasos sencillos de
la lectura orante de la palabra de Dios, es para que te encuentres íntimo y personalmente con este Dios que te ama y que sale a tu encuentro y que quiere tu bien. 5, 6 pasos, podemos decirlo mejor aún. Y el primero es la invocación al Espíritu Santo. Lo decía ya, la Sagrada Escritura solo puede ser leída con el mismo Espíritu que fue escrita. Y ustedes a Dios gracias, en los encuentros anteriores, han analizado cómo el Espíritu Santo es el gran autor de la Sagrada Escritura. Qué bueno este espacio que tú cojas y lo dejes para que el Espíritu Santo te asista con su inteligencia, con su sabiduría, para que te libre del error, porque claro, como humanos a veces tendemos a coger la Escritura como nos conviene. Esto sí porque es una caricia de Dios, esto no porque me está invitando a leer la palabra de Dios, pero despacio. Vuélvela a leer. Escucha a Dios. Convéncete que Dios te está hablando a ti, a ti. Dale tiempo. Deja que ese Dios te suene en tu corazón. Medítala. ¿Qué me dice a mí en mi historia personal? Convénzanse, queridos hermanos, que Dios te habla a ti en este momento de tu vida, en este momento histórico, en medio del drama que puedas pasar, en medio de la alegría que puedas pasar, en medio de los momentos buenos o malos que tengas, pero te habla ahí, en ese momento histórico. Medita, ora. Es esta respuesta a Dios, la respuesta a lo que has escuchado, al Dios que te ha hablado. Y ojalá nuestra respuesta sea como la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. He aquí, la esclava del Señor. Siguiente paso, la contemplación. Quedar impresionados, fascinados. Llegar al estupor en el silencio, en esta calma, decirle, esto me dijo Dios y esto le he respondido yo. Es degustar, saborear despacito la palabra de Dios. Y más aún, uno puede leerse el mismo pasaje bíblico un montón de veces. Si tú sientes que Dios te habla y le respondes, te vas a dar cuenta que cada vez lo degustarás de una forma diferente. Y que no te cansarás de leer el mismo pasaje, aunque puede pasar años, porque siempre Dios te vuelve a hablar al corazón. Y finalmente, actúa. ¿Qué te pide Dios? Este encuentro que has tenido con su palabra, ¿a dónde te invita? Y no tengas miedo de decirle, claro, Señor, vamos a la vida. ¿Qué hay que hacer? La Iglesia recomienda asiduamente a sus fieles orar con la palabra de Dios. De verdad, queridos hermanos, no tengamos miedo a encontrarnos con el Cristo vivo, resucitado, que está en las Escrituras. Él es lámpara para nuestros pies, luz en nuestro sendero. Excelente. Muy bien. Estamos casi por la parte final. Vamos a agradecer a nuestro equipo técnico, al Padre Fabricio por todo su tiempo, sus enseñanzas, a todas las personas que nos han apoyado para la realización de este programa, a la audiencia que tenemos por Radio La Tacunga AM y FM, a las personas que nos siguen por las redes sociales, Tito Tarco, Zaira Erazo, un corazón, Esther Zapata, buenos días, Padre Cito Fabricio, excelente las explicaciones, muchas bendiciones, Padre, siempre hay esperanza y misericordia por parte de nuestro Padre amado. Doménica Molina también dice, excelente programa, saludos querido Padre Fabri desde La Tacunga.
José Vicente Erazo nos aplaude. Luis Erazo Campaña aprueba el programa y Jenny Erazo está alegre y Cecibel Erazo también aplaude. Gracias a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Un saludo para toda nuestra audiencia, especialmente a la parroquia San Juan Bautista, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosas, religiosos, a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Padre, en un minuto usted nos puede explicar cómo le afectó a su trabajo la pandemia y cómo se están recuperando estas actividades. Nosotros ha sido un cambio bastante fuerte, ¿no? Tristemente por la situación. Sobre todo, pienso que el problema más grande que nos ha afectado es el hecho de no poder relacionarnos, no poder encontrarnos. Y de poco nos estamos encontrando, buscando la forma, la manera de ingeniarnos para por lo menos con pequeños signos decirnos estamos juntos. Estamos juntos y buscamos vivir nuestra fe, creemos en Cristo y sabemos que por más difíciles que sean los momentos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como nos dice la Sagrada Escritura. Eso puedo decirles. Muchas gracias. Le recordamos a nuestra audiencia que en este programa, Un Pueblo que Camina, todos los sábados tenemos un invitado diferente, con un tema diferente del Catecismo de la Iglesia Católica. En este sábado hemos invitado al padre Wilmer Fabricio Nogales Erazo, vicario parroquial de San Juan Bautista de Isinibí, con quien hemos analizado el tema La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Padre, le agradecemos sobremanera por haber aceptado esta invitación, conversar con nosotros, con nuestra audiencia, explicarnos el tema del catecismo y darnos todas las sugerencias para leer la explicación de cómo influye la Sagrada Escritura en nosotros, porque nosotros somos la iglesia. No sin antes, vamos a cerrar el programa sin recibir su bendición. Padre, por favor, para toda nuestra audiencia, para mí, para los técnicos de la radio, para todos los que nos van a ver luego en esta grabación que va a quedar en las redes sociales, por favor, su bendición. Me va a permitir, de verdad, enormemente a mucha gente que Dios me ha permitido conocer y sé que estamos unidos siempre en oración y que con la radio podemos compartir nuestra fe, crecer en la fe. Entonces, de verdad, un saludo cariñoso. Yo siempre doy gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la amistad, de la cercanía, de tanta gente que sé que nos está escuchando. Gracias infinitas también a todos quienes hacen Radio La Tacunga por su disponibilidad, por su misión, por su entrega. Son de verdad un signo de esperanza para nosotros. Dios le pague por la invitación. Un saludo, un abrazo grande a todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que Dios Todopoderoso, Padre amoroso, Hijo que nos ha salvado y el Espíritu Santo que nos santifica, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Esta fue una transmisión más de Un Pueblo que Camina. Los esperamos la próxima semana a las 11 en punto. Gracias. Buenos días. Virgen María, disponemos nuestro corazón y nuestra vida para cantarte el rezo del Ángelus, junto a Monseñor Giovanni Mauricio Paz Hurtado, obispo de la diócesis de La Tacunga. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor.
hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, seamos llevados por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos juntos. La oración del Papa Francisco ante la pandemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniéndote firme en tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, que Dios Todopoderoso les bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. Radio La Tacunga, AM, 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 12 horas, con 5 minutos. ¿Y qué tal la leche de la finca? ¿Y el queso fresco? ¿Y el yogur de la finca? ¡Muy rico! Quesos, yogur, leche, helados, mantequilla, crema de leche, productos lácteos La Finca, garantía de lo natural, más de 40 años. Sus pedidos al 2264-084.